Imagina que estás de pie en la cubierta de un vapor antiguo, el viento salado azotando tu rostro mientras el horizonte se funde en una niebla impenetrable. El motor ronronea con confianza, pero en lo profundo de tu mente, una voz susurra: ¿y si este viaje es el último? Este es el pulso de los océanos, donde la humanidad ha desafiado al mar una y otra vez, solo para que el abismo reclame sus secretos. En 19 naufragios y desapariciones marinas que siguen siendo un enigma, nos adentramos en un vasto tapiz de tragedias inexplicables, cronologías meticulosas de barcos y aviones perdidos en las profundidades, señales SOS que se desvanecen en el éter como ecos de un mundo olvidado, y restos flotantes sin rastro de tripulación, como fantasmas abandonados en la deriva. Estos enigmas no son meras anécdotas, son portales a lo desconocido, agrupados por los caprichos de los océanos, el Atlántico turbulento, el Pacífico implacable, el Ártico helado y el Índico traicionero, y por las condiciones meteorológicas que actúan como verdugos invisibles, tormentas furiosas que desgarran cascos de acero, nieblas espesas que engullen convoyes enteros y hielos eternos que aprisionan expediciones en un silencio mortal. El enfoque es metódico y geográfico, comenzando en el Atlántico, donde tormentas atlánticas han devorado iconos como el RMS Titanic en 1912, su casco partido yaciendo a 3.800 metros en coordenadas precisas, 41 de 40 en 56, o el USS Cyclops en 1918, un coloso de carga que se evaporó sin SOS ni restos, dejando solo mapas vacíos que marcan rutas desde Barbados hacia Norfolk. Pasamos al Pacífico, bajo tifones devastadores como la MV Doña Paz en 1987, cuya colisión y explosión en el mar de Visayas reclamó más de 4.000 almas en una noche de vientos huracanados, o el SS Waratah en 1909, que zarpó de Durban y nunca llegó a Ciudad del Cabo, su ausencia un vacío en los registros navales. En el Ártico, el hielo actúa como una trampa lenta y cruel. El HMS Terror de la expedición Franklin, en 1845, atrapado en la banquisa y desaparecido con 129 hombres, o el SS Baichimo en 1931, un barco fantasma que vagó sin tripulación por décadas en aguas congeladas. Finalmente, el Índico, con su niebla monzónica, engulle casos como el MV Joyita en 1955, encontrado a la deriva con sangre en la cubierta pero sin cuerpos, o el SS Poet en 1980, un granelero que se desvaneció en la ruta de Nueva York a Egipto sin una sola llamada de auxilio. Este ensayo te guía a través de estos laberintos marinos con un tono profesional y serio, teñido de un suspense persistente que no resuelve, sino que invita a la reflexión. Usamos mapas claros, desde diagramas satelitales de la NOAA hasta recreaciones topográficas, para trazar rutas fatales, pero siempre contrastamos teorías opuestas. Fallos humanos o fuerzas sobrenaturales, tormentas naturales o anomalías magnéticas. Imagina que tú eres el capitán, tus manos en el timón, mientras el radar parpadea en vano. No hay catarsis aquí, solo la promesa de que el mar guarda sus enigmas, desafiando a generaciones de investigadores. Agrupados por océano y clima, estos 19 casos construyen un mosaico de lo inexplicable, donde cada desaparición es un hilo en una tela mayor, tejida con el salitre de la historia y el frío de lo irresuelto. ¿Estás listo para zarpar hacia lo profundo? Word count 498. El tono dominante de este recorrido por los naufragios y desapariciones marinas es dramático y serio. Un velo profesional que envuelve cada narración en un suspense persistente, como el rumor distante de olas rompiendo contra un casco invisible. No se trata de sensacionalismo barato, sino de una ambigüedad calculada que presenta lo inexplicable con la gravedad de un veredicto judicial,
manteniendo una postura de genuino asombro ante el vasto e indiferente océano. El lenguaje emocional impregna cada descripción, utilizando adjetivos y frases que intensifican el misterio y el peligro inherente al mar. Cámaras selladas que ocultan evidencias de pánico final, susurros silenciosos y constantes, de vientos que parecen llevar voces perdidas, o eventos que desafían toda explicación lógica, dejando al lector con un escalofrío que se extiende más allá de la página. Este enfoque construye tensión capa por capa, evitando cualquier atisbo de burla hacia lo paranormal. En cambio, fomenta un ahue reverencial, como si el mar mismo narrara sus propios secretos, reticente y eterno. Tomemos por ejemplo la reputación escalofriante del Mary Celeste, descubierto en 1872 en el Atlántico Norte, a la deriva sin su tripulación de 10 almas, con las velas izadas y la mesa puesta para la cena, como si el tiempo se hubiera detenido en un instante de terror congelado. Como abandonaron un barco perfectamente navegable, dejando botes salvavidas intactos y provisiones frescas, el lenguaje evoca este vacío, el silencio de las cubiertas, roto solo por el crujido de la madera bajo un sol implacable, un peligro latente que se filtra en la psique del lector. Esta ambigüedad se extiende a preguntas retóricas que te interpelan directamente. ¿Qué fuerza invisible podría haber impulsado a marineros experimentados a saltar al agua en calma? ¿O qué horror se desplegó en las cámaras selladas del camarote del capitán, donde un diario inconcluso susurra promesas de revelación? Tales interrogantes no buscan respuestas. Sirven para arrastrarte al centro del enigma, haciendo que el suspense sea personal, como si tú mismo estuvieras a bordo, sintiendo el pulso acelerado ante lo desconocido. En casos como el de la MS Estonia, hundida en 1994 en el Báltico bajo una tormenta feroz, el tono serio resalta el drama humano. Las olas de 15 metros que azotaban el casco como puños de Poseidón, mientras 852 vidas se desvanecían en un vórtice de metal retorcido. Aquí, la ambigüedad radica en la ausencia de un SOS claro, solo un Mayday fragmentado, y los restos que yacen en 70 metros de agua, con teorías de sabotaje o fallo estructural que chocan contra evidencias inconclusas. El lenguaje emocional no exagera el horror, sino que lo humaniza. Familias esperando en puertos lejanos, atrapadas en un limbo de esperanza menguante. ¿Podría una simple grieta en el visor haber sellado su destino? ¿O acecha algo más profundo, un desafío a la lógica que el mar reserva para los arrogantes? Este estilo mantiene el agüe, al equilibrar hechos con lo intangible, asegurando que cada desaparición resuene como un eco persistente, invitándote a cuestionar no solo el pasado, sino la fragilidad de tu propia realidad ante el vasto océano. Word count 552. Para anclar la credibilidad en medio de este torbellino de misterios marinos, el lenguaje técnico y de autoridad se erige como un faro inquebrantable, incorporando terminología científica precisa y referencias a instituciones de renombre que sitúan cada enigma en el ámbito de lo investigado y lo verificable. Herramientas como magnetómetros que detectan anomalías en campos magnéticos submarinos, sonar de barrido lateral que mapea restos en profundidades abisales, o radares de penetración terrestre adaptados para prospecciones oceánicas, no son meros adornos, son pilares que otorgan peso a las narraciones. Agencias como la NOAA, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la CIA en sus informes desclasificados sobre desapariciones estratégicas, o incluso NORAD, para rastreos aéreos en rutas marítimas, se invocan para contextualizar las búsquedas, transformando rumores en dossiers oficiales.
Detalles estructurales específicos, como el sistema WS-3 de torpedos en submarinos perdidos, o las especificaciones del TBM Avenger, aviones torpederos con alas plegables y motores radiales de 1.300 caballos, en el contexto de la Flight 19 de 1945, ilustran cómo fallos técnicos o anomalías podrían haber precipitado tragedias, pero siempre con la admisión de que la ciencia tropieza ante lo inexplicable. Aplicado a las agrupaciones iniciales en el Atlántico bajo condiciones de tormenta, este enfoque eleva casos emblemáticos a un nivel de rigor investigativo. Considera el RMS Titanic, cuyo pecio fue localizado en 1985 por Robert Ballard, usando sonar y submersibles de la Woods Hole Oceanographic Institution. Yace a 3.800 metros en el fondo del Atlántico Norte, coordenadas 41 435 N 44 56 54, con su proa intacta pero el casco fragmentado por la presión hidrostática. La NOAA ha documentado anomalías en las lecturas magnéticas alrededor del sitio, posiblemente debido a depósitos de hierro, pero investigaciones posteriores, incluyendo análisis espectroscópicos de la Universidad de Southampton, revelan discrepancias. ¿Por qué el barco se partió en dos tan limpiamente, desafiando modelos hidrodinámicos estándar? La CIA, en archivos desclasificados de la posguerra, alude a encubrimientos sobre rutas alternativas, pero ninguna explicación encaja del todo las visiones de testigos de un resplandor previo al impacto. De igual modo, la desaparición de la Flight 19, 5 TBM Avengers con 14 hombres, liderados por el instructor Charles Taylor, en diciembre de 1945 sobre el Triángulo de las Bermudas, bajo cielos tormentosos, involucra registros de radar de la Marina que muestran brújulas girando salvajemente, un detalle corroborado por magnetómetros modernos de la NOAA, que detectan variaciones en el campo geomagnético local. El PBM Mariner de rescate, enviado en su búsqueda, también se evaporó, dejando solo manchas de aceite inexplicables. En el SS Lusitania de 1915, torpedeado por un U-boat alemán en el Atlántico bajo niebla densa, el lenguaje autoritario detalla el diseño del barco. 4 turbinas de vapor Parsons impulsando hélices cuádruples, capaces de 24 nudos, y cómo el impacto creó una fisura que inundó las bodegas en minutos, según informes de la Guardia Costera británica. Sin embargo, anomalías persisten. Testigos en tierra reportaron un resplandor anómalo en el horizonte, no explicado por los sonares de la época, y la NOAA ha notado lecturas irregulares en el sitio del naufragio, a 93 metros de profundidad. 25 de 30 il centuo. Estas referencias no solo validan la investigación, sino que subrayan cómo, incluso con la autoridad de la ciencia, el mar se resiste a ser descifrado por completo, dejando grietas en la narrativa oficial que invitan a teorías más audaces. Para amplificar la magnitud de estos enigmas marinos, el lenguaje exagerado e hiperbólico se despliega como una ola colosal, elevando cada desaparición a proporciones épicas que desafían la comprensión humana y rozan lo imposible. Se habla de lugares en el océano a los que nunca podrás visitar, abismos sellados por presiones aplastantes o corrientes traidoras que devoran expediciones enteros, o eventos que desafían todo lo que creemos saber sobre el tiempo y el espacio, como si el mar doblara la realidad misma en sus profundidades insondables. Esta hipérbole no es mera retórica, sirve para capturar la escala abrumadora de las pérdidas, transformando tragedias individuales en cataclismos cósmicos que cuestionan la ubris de la navegación moderna. Combinada con una tensión implícita tejida a través de susurros y rumores, el estilo genera un unías que se filtra como niebla, persistente y asfixiante, sin nunca disiparse en resolución. Frases como
rumores que surgieron y desaparecieron igual de rápido, evocan conspiraciones veladas, testimonios susurrados en puertos remotos que se evaporan ante la luz del escrutinio oficial, alimentando la sospecha de que la verdad yace enterrada bajo capas de negación institucional. En el Pacífico, bajo las garras de tifones que azotan con vientos de 250 kilómetros por hora, estos elementos hiperbólicos y rumorosos se entrelazan en casos que escalan el horror a lo inimaginable. La MV Doña Paz, en diciembre de 1987, colisionó con el petrolero MT Vector en el estrecho de Tablas, una explosión infernal que reclamó oficialmente 4.386 vidas, la peor catástrofe marítima en tiempos de paz. Pero rumores persistentes susurran cifras mayores, de hasta 6.000 almas engullidas en un infierno de llamas y olas espumosas. El mar se tiñó de rojo bajo un cielo que rugía como un dios enfurecido. Describe el lenguaje, hiperbolizando la tormenta que ocultó el desastre, mientras que hablan en susurros de sobrecarga deliberada y rutas prohibidas. Alude a alegaciones de corrupción en la Marina filipina que surgieron en informes de la ONU y se desvanecieron sin investigación exhaustiva. ¿Podría un simple choque explicar la ausencia total de restos flotantes o acecha un patrón de negligencia que el Pacífico, en su vastedad, nunca podrás atravesar sin temor? ¿Guarda como un secreto eterno? De igual modo, el SS Poet, desaparecido en octubre de 1980 en ruta de Nueva York a Alejandría, amplifica esta tensión. Un granelero de 13.000 toneladas que se evaporó sin esos, dejando solo ecos en los radares de la Guardia Costera de Ie-Dosu-Su-Mu-Mu, con rumores de cargas malditas, posiblemente uranio, que surgieron en círculos navieros y se silenciaron por clasificaciones de la CIA. El lenguaje hiperbólico pinta el océano como un abismo que devora mundos enteros, escalando el Unease a través de detalles como la niebla monzónica, que envuelve todo en un velo de eternidad. Sin resolución, solo la promesa de que tales desapariciones persisten como heridas abiertas en la piel del mar. Otro pilar en el Pacífico es el Zebrina, un velero francés hallado en 1917 varado en la costa de Francia, intacto pero sin tripulación, bajo condiciones de tormenta post-Primera Guerra Mundial. Rumores de ataques submarinos fantasma que surgieron entre marineros aliados y desaparecieron en archivos clasificados del almirantazgo británico, hiperbolizados como un barco que navegó a través del velo del tiempo. Esta fusión de exageración y susurros construye un crescendo de intriga, agrupando estos casos bajo tifones y nieblas que actúan como cómplices del enigma, invitando al lector a imaginar rutas prohibidas donde el Pacífico, en su furia, desafía toda explicación lógica. Reclama tributos que nunca serán recuperados. Así, el lenguaje no resuelve. Intensifica el vacío, dejando que los rumores floten como restos sin reclamar. Word Count, Keynote 48. El enfoque narrativo de este ensayo se despliega con maestría, combinando la tercera persona para relatar eventos históricos y hallazgos científicos con precisión impersonal, como si un cronista invisible documentara las profundidades del océano, mientras intercala la segunda persona y preguntas retóricas para sumergir al lector en el corazón palpitante del misterio. En tercera persona se describen acciones objetivas. Los investigadores de la Guardia Costera de E.P. Pupu examinaron los escombros del SS Edmund Fitzgerald, un orejero de 222 metros que se hundió en el lago Superior en noviembre de 1975, bajo vientos de 120 kilómetros por hora, recuperando campanas y boyas que revelaban una fractura repentina en el casco. Tales pasajes construyen una base factual, evocando la meticulosidad de arqueólogos marinos o equipos de la NOAA,
que rastrean rutas con sonar, pero siempre con un matiz de fracaso inherente. Los análisis metalúrgicos de la Universidad de Michigan confirmaron estrés estructural. Sin embargo, la ausencia de un SOS final deja un vacío en los registros. Esta narración formal ancla la credibilidad, permitiendo que los hechos hablen por sí solos, mientras que la segunda persona irrumpe como una ola inesperada. Imagina que estás en la timonera, el lago rugiendo a tu alrededor. ¿Qué decisión tomarías en esas horas fatales? Preguntas retóricas como ¿qué fuerza invisible partió el Fitzgerald en dos, enviando a 29 hombres al abismo sin un grito de auxilio? Arrastran al lector al centro del torbellino, fomentando una inmersión personal que transforma la historia en experiencia vivida. El narrador se posiciona como un guía experto, un custodio de secretos oceánicos que descubre los enigmas junto al lector, revelando capas ocultas con la autoridad de quien ha consultado archivos polvorientos y mapas desclasificados. Acompáñame mientras desentrañamos las rutas perdidas del Ártico. Invita, posicionándose no como un simple relator, sino como un compañero en la exploración, compartiendo el asombro ante lo irresuelto. Esta dinámica evoca una shared discovery, donde el lector y el narrador navegan juntos, cuestionando omisiones institucionales. ¿Qué hay detrás de esos silencios en los diarios de la expedición? Franklin es una pregunta que la Royal Navy nunca ha querido responder del todo. Aplicado a los misterios árticos, como la desaparición del HMS Terror en 1846, esta guía experta desvela no solo los hechos, sino las sombras que los rodean. Los restos del Terror, localizados en 2016 por Parks Canada en la Bahía de Terror, preservados en un hielo que desafía el deshielo global, susurran historias de canibalismo y locura. Pero ¿por qué los esqueletos yacen en posturas que no encajan con la hipotermia estándar? El narrador, con su tono de confidencia compartida, te invita a cuestionar. ¿Y si el Ártico no solo congela cuerpos, sino que guarda almas en un limbo eterno? Esta interpelación personal, tejida con la impersonalidad de la tercera persona, crea un flujo narrativo hipnótico, donde el lector no es mero observador, sino navegante activo en un mar de interrogantes, posicionado para desentrañar enigmas que el océano ha custodiado por siglos. La estructura del guión se inicia con un gancho impactante, una declaración audaz o una paradoja que irrumpe como una ola rompedora, capturando la atención inmediata y plantando la semilla del enigma central. Imagina una afirmación que desafía la lógica misma. En 1909, el SS Waratah, un lujoso vapor de 11.000 toneladas con 211 pasajeros a bordo, zarpó de Australia hacia Inglaterra y simplemente desapareció, sin un solo resto flotante, sin un SOS que rompiera el silencio del Índico, como si el océano hubiera borrado su existencia de la faz de la Tierra. Esta paradoja, un barco moderno, equipado con telégrafo inalámbrico y rutas bien cartografiadas, evaporándose en el aire salino, establece de inmediato la imposibilidad del evento, invitando al lector a confrontar lo inconcebible. El Hook no resuelve, promete un descenso a lo profundo, donde mapas precisos, desde Durban a Ciudad del Cabo, cruzando latitudes 30 Serim-Krilli, y cronologías inexorables chocan contra la ausencia total de evidencia, dejando un vacío que el guión explota para construir suspense desde el primer instante. Una vez anclado el gancho, el patrón narrativo establece el misterio con hechos concretos y verificables, delineando el dónde y cuándo, con la precisión de un informe naval. Para el SS Waratah, se detalla su salida el 26 de julio de 1909 desde Durban,
Bajo cielos claros y vientos moderados de 15 nudos, con su última posición reportada a 100 millas náuticas al sureste, según bitácoras de barcos cercanos como el Clan McIntyre. Mapas claros, trazados con coordenadas, aproximadamente 30 Soarange, ilustran la ruta fatal, mientras que datos meteorológicos de la Oficina Meteorológica de Australia confirman una tormenta subsiguiente, pero no lo suficientemente violenta para justificar la aniquilación total. Esta fase es concisa, un andamiaje factual que sitúa el enigma en la realidad histórica. El Waratah medía 144 metros de eslora, con capacidad para 300 pasajeros, y llevaba carga de lana y cobre. Su desaparición el 27 de julio dejó a familias en agonía, con búsquedas que abarcaron 200.000 millas cuadradas sin hallar ni un salvavidas. Aquí, el guión usa terminología técnica, eslora, nudo, millas náuticas, para infundir autoridad, preparando el terreno para la transición inevitable a las fallas de la evidencia racional. Esta transición es pivotal, introduciendo explicaciones lógicas que, al ser examinadas, se desmoronan como cascos bajo presión hidrostática, revelando grietas en la armadura de la razón. En el caso del Waratah, teorías iniciales apuntaron a un rogue wave, una ola monstruosa de 30 metros común en el Índico, o error de navegación por niebla densa, pero estas se refutan con datos concretos. Testigos en Durban reportaron visibilidad clara post-salida, y análisis retrospectivos de la Royal Navy concluyeron que ninguna tormenta registrada en barómetros cercanos excedió los 40 nudos, insuficiente para pulverizar un barco de tal robustez sin dejar debris. Ninguna de estas explicaciones encaja del todo, afirma el narrador, destacando la ausencia de restos, ni maderas flotantes, ni barriles de carga, ni el característico silbato de 3 tonos que habría alertado a vapores próximos. Esta falla racional no es un cierre, sino un escalón hacia la incertidumbre, ilustrando cómo la lógica tropieza ante lo inexplicable. Visto en el hundimiento rápido de la MS Estonia en 1994, durante una tormenta báltica que azotaba con vientos de 80 nudos y olas de 15 metros, el patrón se replica con maestría. El ferry, de 155 metros y capacidad para 2.000 pasajeros, zarpó de Tallinn hacia Estocolmo el 27 de septiembre, con 989 personas a bordo. Su cronología es inexorable. A las 01:22, un Mayday fragmentado reporta listado severo, seguido de silencio radiofónico total a las 01:50, y el barco yace volcado en 70 metros de agua. Coordenadas 5,9 on 21 RD42 según sonar de la Guardia Costera finlandesa. Explicaciones racionales, fallo en la rampa de proa por presión de olas o sobrecarga de vehículos, son propuestas por la Comisión de Seguridad Marítima de la UE, pero refutadas por evidencias. Inspecciones previas en 1993 certificaron la estructura y la falta de debris superficial, solo chalecos salvavidas dispersos, contradice modelos de simulación que predecían escombros flotantes masivos. El patrón de negación es lo que inquieta, susurra el guión, citando informes de la CIA desclasificados que aluden a posibles sabotajes postsoviéticos, pero sin pruebas concluyentes. Así, el patrón, misterio factual, racionalidad fallida, construye un crescendo de duda, agrupando estos casos atlánticos y bálticos bajo tormentas que actúan no como verdugos, sino como velos para lo irresuelto, dejando al lector suspendido en un mar de preguntas sin fondo. Word count 652. La escalada de tensión en el patrón narrativo representa el núcleo palpitante del guión, dedicando aproximadamente el 60-70% del espacio a acumular anomalías inexplicables que se apilan como capas de sedimentos en el fondo oceánico, construyendo un suspense asfixiante sin ofrecer la catarsis de una resolución. Aquí, el misterio se enriquece con detalles sensoriales,
evidencias de encubrimiento y rarezas físicas que desafían la percepción humana, transformando hechos aislados en un tapiz de lo perturbador. Testimonios sensoriales evocan un horror táctil, silencios escalofriantes que envuelven restos flotantes, como si el mar contuviera la respiración, olores antinaturales de azufre en aguas calmadas, reportados por rescatistas, y sensaciones de distorsión temporal, donde relojes de barcos detenidos marcan horas imposibles. Evidencia de encubrimiento añade paranoia institucional. Registros navales clasificados que desaparecen de archivos, documentos de la NOAA sellados bajo seguridad nacional, o zonas de búsqueda abruptamente abandonadas sin explicación. Rarezas físicas coronan esta escalada. Brújulas que giran salvajemente sin campos magnéticos anómalos detectados. Lecturas de sonar que muestran ecos de formas imposibles, o la ausencia total de vida marina alrededor de pecios, como si el océano rechazara sus propios despojos. Estos elementos se acumulan de múltiples fuentes: testigos oculares, informes científicos, rumores corroborados, para validar la intriga, asegurando que el enigma no sea mera especulación, sino un rompecabezas con piezas que no encajan, dejando al lector en un estado de agüe y temor perpetuo. En los casos del Océano Índico, esta escalada se manifiesta con intensidad visceral, agrupados bajo nieblas monzónicas y corrientes traidoras que actúan como cómplices del misterio. Tomemos el MV Yoyita, un yate mercante de 25 metros que zarpó de Auckland hacia las Tokelau en octubre de 1955, con 25 personas a bordo, incluyendo pasajeros y tripulación, encontrado 5 semanas después a la deriva, a 600 millas de su ruta prevista, coordenadas aproximadas 16 mers quangdesos, 170 de Gromo, con sangre seca en la cubierta, un revólver cargado en la timonera y provisiones intactas, pero sin un solo cuerpo ni explicación para las heridas que salpicaban las paredes. La escalada de tensión aquí se acelera con testimonios sensoriales de los rescatistas neozelandeses. El aire dentro del Joyita estaba quieto, cargado de un olor a sal y algo metálico, como si el tiempo se hubiera detenido en un instante de pánico. Reportaron en interrogatorios de la Autoridad Marítima Internacional, donde marineros juraron haber oído susurros en la radio estática, ecos de Maydays que nunca se transmitieron. Anomalías físicas profundizan el abismo. El motor estaba en marcha, las luces encendidas, pero las brújulas apuntaban al sur magnético en lugar del norte. Una desviación corroborada por magnetómetros de la NOAA en búsquedas posteriores, sugiriendo un pulso electromagnético inexplicable en esa latitud remota. Evidencia de encubrimiento surge en los archivos clasificados de la Marina Real Británica, donde documentos sobre cargas secretas, posiblemente equipo de espionaje de la Guerra Fría, desaparecieron de los registros públicos en 1956, dejando solo rumores persistentes de que el Joyita fue un peón en operaciones encubiertas que el Índico, en su vastedad indiferente, se tragó sin piedad. ¿Por qué no se encontró ni un chaleco salvavidas a la deriva, ni un cadáver en las corrientes? Estas capas acumuladas, de 12 testigos diferentes, pilotos aéreos que sobrevolaron la zona y sonares que detectaron ecos huecos bajo la quilla, construyen un crescendo sin salida, donde el 60-70% del relato se devora en esta fase de anomalías, dejando las introducciones factuales y fallas racionales como meros preludios a la incertidumbre devoradora. La proporción de las partes en este guión está meticulosamente calibrada para que la tensión domine el panorama narrativo,
asignando solo un 15-20% a la introducción del misterio y la falla de la evidencia racional. Secciones rápidas y eficientes que sientan las bases sin dilatar el pulso. Mientras que el grueso, ese 60-70% abrumador, se reserva para la escalada de anomalías, permitiendo que los detalles inexplicables se acumulen como sedimentos en un lecho oceánico, capa tras capa, hasta asfixiar cualquier esperanza de cierre. Las fallas racionales son breves, un destello de lógica que se apaga rápidamente. En el MB Yoyita, la hipótesis de un incendio o motín se descarta en párrafos concisos con datos irrefutables. Análisis forenses del Instituto de Nueva Zelanda confirmaron que la sangre era fresca, no chamuscada, y no había signos de violencia interna, liberando espacio para que la tensión irrumpa sin freno. Esta desproporción intencional genera un ritmo hipnótico donde el lector se sumerge en el vacío, sintiendo el peso de lo no resuelto como una corriente submarina que arrastra sin misericordia. La redacción y el ritmo impulsan esta dominación de la tensión con una cadencia variada, alternando frases cortas e impactantes para los clímax emocionales. El silencio lo envolvió todo, sin un grito, desaparecido, que golpean como olas rompedoras, marcando pausas implícitas de quietud amenazante, con el lector conteniendo el aliento ante el vacío sugerido. Estas breves intervenciones evocan el horror del instante, como en el caso del SS Edmund Fitzgerald, el Gran Lagos, que se hundió en el lago superior el 10 de noviembre de 1975, bajo vientos huracanados de 144 kilómetros por hora y olas de 10 metros, donde el guión susurra, el radar parpadeó, luego nada. En contraste, frases largas y descriptivas establecen el contexto técnico con autoridad meticulosa, desplegando detalles como las lecturas de sonar del NOAA en la búsqueda de 1975. El transpondedor de 3,5 kHz reveló un eco masivo a 162 metros de profundidad en coordenadas 46-59N85-006 O, con el casco partido en dos secciones separadas por 18 metros, las planchas de acero retorcidas por una fuerza que excedía los 1000 psi de presión hidrostática, según modelos de la Universidad de Wisconsin, pero sin rastro de la tripulación de 29 hombres, ni explicación para la ausencia de un Mayday final. Estas oraciones extensas, cargadas de terminología, CI, KHC, hidrostática, construyen credibilidad mientras ralentizan el ritmo para inmersión, permitiendo que el lector visualice el abismo con precisión quirúrgica. Incorporar pausas implícitas es clave para invocar voids y amenazas latentes, usando descripciones que sugieren silencio y observación. El lago se calmó tras la tormenta, pero el fondo yacía quieto, vigilante, como si el Fitzgerald esperara en un limbo eterno, su campana recuperada en 1995 resonando aún en el eco de los sonares. Aplicado al Fitzgerald, bajo aquellos vientos gale force que azotaban el superior como un puño invisible, el ritmo alterna el impacto seco. La última transmisión. Estamos en problemas graves. Luego, silencio. Con elaboraciones técnicas sobre las boyas meteorológicas que registraron temperaturas de 10 tricromatis y vientos que doblaron mástiles de acero, culminando en pausas narrativas que evocan el vacío post-desastre. Imagina el lago ahora, en calma, pero debajo, quietud absoluta, un silencio que desafía los instrumentos. Este flujo, corto para tensión, largo para profundidad, pausas para el abismo, asegura que la dominación de la tensión no fatiga, sino que hipnotiza, arrastrando al lector hacia el núcleo de lo irresuelto, donde el mar, en su indiferencia, guarda secretos que el tiempo solo profundiza.
El lenguaje del guión está impregnado de un estilo visual implícito, diseñado para una adaptación dinámica a video que transforma las palabras en un montaje estimulante, donde la narración sirve como hilo conductor para cortes rápidos y efectos que capturan la esencia efímera de los enigmas marinos. Cortes rápidos entre perspectivas de testigos simulan un documental vivo. Un capitán en la timonera parpadeando ante un radar vacío, un rescatista palpando cubierta ensangrentada, un técnico de sonar ajustando pantallas que parpadean con ecos imposibles, todo en secuencias de 2-4 segundos que aceleran el pulso, evocando la fragmentación de la realidad ante el desastre. Efectos visuales para distorsiones sensoriales elevan lo intangible. En la colisión del Andrea Doria con el Stockholm, en julio de 1956, bajo niebla densa en el Atlántico Norte, se describe una niebla que parecía brillar con luz interna, un resplandor verdoso que distorsionaba las siluetas de los barcos, como en un sueño febril. Renderizado con gráficos CGI, de partículas luminosas y filtros de difracción, que hacen que el vapor parezca vivo, pulsante, mientras la voz en off detalla el impacto a 18 nudos que inclinó el Andrea a 45 grados, hundiéndolo en 11 horas con 46 vidas perdidas, pero anomalías como brújulas erráticas que giran en cámara lenta, gráficos en pantalla y superposiciones añaden capas de autoridad visual, mapas minimalistas que trazan rutas fatales con marcadores rojos pulsantes, superponiendo coordenadas como 40 Flylistoros, 29, N, 69 BD156, o, para el sitio del Andrea Doria, o diagramas esquemáticos del casco italiano de 212 metros, destacando la fisura de 30 metros causada por el proa del Stockholm, con datos de la Comisión de Seguridad Marítima estadounidense que confirman la niebla a 200 metros de visibilidad, pero no explican las sombras distorsionadas reportadas por vigías en ambos barcos. Enfoques en objetos clave actúan como anclas visuales. Un zoom lento sobre botes salvavidas abandonados del Costa Concordia, varado en 2012 en la costa de Italia bajo niebla mediterránea. Su casco de 290 metros escorado 62 grados con provisiones intactas en las cabinas, o un close-up de la gran cadena de ancla del Wilhelm Gustloff, torpedeado en 1945 en el Báltico por un submarino soviético, donde más de 9.000 vidas, la mayor pérdida en un solo barco, se desvanecieron en aguas heladas, con gráficos que ilustran la ruta de evacuación de la Segunda Guerra Mundial y anomalías como la ausencia de escombros superficiales pese a la explosión documentada. Este estilo visual implícito no solo enriquece la narración, sino que transforma el enigma en una experiencia inmersiva, donde el espectador siente el peso del océano a través de cortes dinámicos y efectos que evocan la fragilidad humana ante lo vasto e impredecible. Lo que hace que este estilo narrativo sea tan poderoso radica en su capacidad para generar un conflicto emocional profundo, un tira y afloja entre el agua reverencial ante la grandeza histórica de la navegación, esas epopeyas de acero y vapor que conquistaron océanos, y el miedo visceral al desconocido, un abismo que se abre bajo los pies del lector como una grieta en el fondo marino. Cada caso equilibra la admiración por logros ingenieriles, como el diseño hidrodinámico del RMS Titanic, con sus 46.000 toneladas desplazadas y compartimentos estancos que prometían invencibilidad, contra el terror de su fracaso catastrófico en 1912, donde el iceberg rasgó el casco en una noche de calma aparente, dejando un silencio que aún resuena en los sonares modernos. Este agüe se tiñe de temor cuando el guión susurra que el mar no discrimina. ¿Qué fuerza primordial reduce colosos a escombros oxidados? ¿Y por qué persisten anomalías que desafían la física conocida? El conflicto emocional no es superficial.
penetra en la psique, invitándote a maravillarte con la audacia humana mientras temes su insignificancia ante lo incontrolable, un pulso que mantiene al lector enganchado en un limbo de fascinación y pavor. Esta dualidad se fortalece al validar lo paranormal, no como fantasía descabellada, sino como fenómenos físicos aún no comprendidos, anclados en anomalías técnicas que alinean datos científicos con folclore ancestral, transformando mitos en hipótesis plausibles. En el Ártico, el SS Baichimo, un vapor ballenero de 230 toneladas que zarpó en 1931 desde Point Barrow, bajo condiciones de hielo incipiente, se convirtió en un barco fantasma al escapar de un vendaval y vagar sin tripulación por 38 años, avistado hasta 1969 en latitudes 70 Mestil con relatos de inuits que lo describían como un espíritu errante. Lecturas magnéticas modernas de la NOAA, realizadas en las décadas de 1980 con magnetómetros de flujo, detectan variaciones inexplicables en el campo geomagnético alrededor de su ruta, picos de 50 microteslas que coinciden con leyendas locales de espíritus del hielo que desvían brújulas, sugiriendo no un sobrenatural etéreo, sino un fenómeno electromagnético que podría haber impulsado el barco intacto a través de banquisas, preservando su casco de madera en un frío antinatural de 40 degrees Celsius, sin corrosión detectable. Estas anomalías técnicas validan el folclore. Lo que los ancianos narraban como maldiciones ahora se mide con instrumentos, un puente entre lo ancestral y lo científico que hace creíble lo inexplicable, escalando el misterio sin descartar la razón. La memorabilidad de estos enigmas se ancla en el fracaso recurrente de las autoridades, un patrón que resalta la incompetencia o el encubrimiento institucional, haciendo que las historias perduren como ecos en la memoria colectiva, porque alguien, en algún lugar, ha decidido que lo que contienen no está destinado a ser visto. La pérdida del USS Scorpion, un submarino nuclear de la Marina de EU, que se hundió en 1968 en el Atlántico Sur bajo condiciones de corriente profunda, con 99 tripulantes, ilustra esto vívidamente. La Armada atribuyó el desastre a un fallo en la Junta de Torpedos, pero informes desclasificados de la CIA en 1998 revelan omisiones, fotografías de sonar del Woodhull que muestran daños explosivos inconsistentes con simulaciones internas y la ausencia de una implosión audible en hidrófonos de la SOSUS, la red submarina de la OTAN. Análogo a casos como el Cyclops o el Waratah, este fracaso naval, búsquedas que abarcaron 20.000 millas cuadradas sin recuperar el journal del capitán, genera desconfianza, haciendo el misterio eterno. ¿Por qué clasificaron evidencias de posibles pruebas de misiles soviéticas, dejando solo un pecio a 3.000 metros, coordenadas 23-20 de Ground, que yace en silencio, vigilado por el gobierno? Esta exposición de fallos institucionales, NOAA, negando anomalías magnéticas en el Triángulo de las Bermudas pese a datos de la NASA, no solo memorabiliza las narraciones, sino que las carga de relevancia contemporánea, recordándonos que el mar, indiferente a jerarquías, guarda verdades que las autoridades temen desenterrar, perpetuando un suspense que trasciende el tiempo, para replicar con éxito este estilo narrativo en exploraciones de naufragios y desapariciones marinas. Es esencial adherirse a patrones específicos que infundan credibilidad y tensión sostenida, evitando cualquier dilución del misterio central. El primero, el encuadre de autoridad a través de testigos creíbles, demanda presentar cada anomalía desde la perspectiva de figuras con credenciales irrefutables, minimizando la percepción de invención y anclando el relato en la realidad humana. En el torpedeamiento del RMS Lusitania en 1915,
por un U-boat alemán en el Atlántico bajo niebla espesa, el guión se centra en el capitán William Turner, un veterano con 40 años de servicio en la Cunard Line, quien reportó en su bitácora un resplandor anómalo en el horizonte minutos antes del impacto. Un testimonio corroborado por vigías y pasajeros, no por marineros inexpertos, sino por profesionales cuya experiencia eleva el enigma de mera anécdota a evidencia potencial. Este patrón se aplica consistentemente en agrupaciones de casos atlánticos bajo tormentas, como el Andrea Doria de 1956, se invoca al capitán Piero Calamai, con décadas en la marina mercante italiana, quien describió brújulas girando sin causa aparente en la niebla, un detalle validado por logs de radar de la Guardia Costera de EEU, transformando el testimonio en un pilar de autoridad que invita al lector a confiar en la narrativa sin reservas. Otro patrón crucial es la yuxtaposición meticulosa de detalles mundanos con lo imposible, un contraste que intensifica el horror al hacer que lo cotidiano se vuelva mundano, se vuelva perturbadoramente extraño, elevando el enigma a un nivel visceral que el lector no puede ignorar. En el Mary Celeste de 1872 se detalla el té aún caliente en las tazas, el costurero abierto con hilos a medio remendar, detalles prosaicos de vida diaria, yuxtapuestos con la imposibilidad de una evacuación sin pánico. No hay signos de lucha, pero el sextante del capitán y los papeles de navegación han desaparecido, como si una mano invisible los hubiera reclamado. Esta técnica, aplicada a casos atlánticos de tormentas como el Wilhelm Gustloff de 1945, contrasta el caos de 9.000 refugiados hacinados en un crucero, convertido en transporte de guerra con anomalías como la sincronía perfecta de 3 torpedos soviéticos que lo partieron sin alertas previas, haciendo que lo ordinario, un viaje de evacuación en tiempos de guerra, se tiña de lo sobrenatural, intensificando la tensión ambiental constante, el frío antinatural que precede a las catástrofes, los sonidos rítmicos de olas que parecen susurrar nombres olvidados, o la quietud post-desastre que envuelve el sitio como un sudario. Finalmente, las conclusiones cíclicas sellan el patrón, terminando cada relato en un estado de no resolución que evoca permanencia. El enigma permanece esperando en el silencio del océano, quieto e intocado bajo capas de sedimento, o protegido por corrientes y nieblas que disuaden a los intrusos, como en el Lusitania, donde el pecio yace custodiado por vallas virtuales de la UNESCO, sus secretos guardados por el tiempo y la sal, invitando a un retorno inevitable al misterio inicial. Siguiendo estos patrones en agrupaciones de tormentas atlánticas, el estilo no solo replica la intriga, sino que la perpetúa, tejiendo un tapiz donde cada hilo suelto, un detalle mundano, un testimonio creíble, una atmósfera opresiva, converge en un ciclo de preguntas sin fin. Sin embargo, replicar este estilo exige vigilancia contra errores que podrían erosionar la tensión y la credibilidad, diluyendo el suspense en banalidad o incredulidad. El primero y más grave es ofrecer una resolución científica completa, un pecado que rompe el hechizo al proporcionar catarsis donde debe haber vacío perpetuo. En lugar de cerrar el enigma, el guión debe pivotar preguntas hacia anomalías persistentes, transformando hallazgos en nuevos misterios. Para el RMS Titanic, localizado en 1985, no se debe afirmar que el iceberg lo hundió de manera predecible. En cambio, se desplaza el foco a por qué su preservación. El casco casi intacto a 3.800 metros, resistiendo corrosión bacteriana que devora otros pecios en décadas, desafía modelos oceanográficos de la NOAA. ¿O por qué
Sonares recientes detectan sombras no identificadas cerca del sitio, sugiriendo presencias inexplicables que la ciencia aún no nombra. Esta desviación mantiene el agüe, evitando que el lector sienta cierre y en su lugar lo deje cuestionando. ¿Qué preserva el Atlántico tales reliquias, como si el mar las custodiara celosamente? Otro error es subestimar la inteligencia del público con juicios vagos o superficiales, como calificar teorías fringe de absurdas, sin respaldo. El estilo demanda precisión, anclando incluso hipótesis audaces en fallos de enfoques convencionales, como las anomalías geomagnéticas en el Triángulo de las Bermudas que la NASA ha medido pero no explicado, invitando al lector a discernir por sí mismo en lugar de dictar conclusiones. Abusar del tono humorístico o sarcástico es igualmente perjudicial, ya que el estilo exige seriedad absoluta para preservar la gravedad del mar como entidad indiferente y amenazante. La ironía solo se permite sutilmente para resaltar la incompetencia de las autoridades, no el fenómeno en sí, como en el caso del USS Cyclops, donde se puede aludir con sequedad a cómo la Marina de E.U. perdió un barco de 19.000 toneladas en 1918 sin rastreo adecuado, citando informes desclasificados que revelan negligencia en radares primitivos, pero nunca mofándose del vacío resultante, ese silencio oceánico que engulló 306 vidas sin esos. Mantener esta seriedad es crucial en enigmas del Pacífico bajo tifones, como la MV Doña Paz, donde el tono debe ser solemne ante la magnitud de 4.386 muertes en 1987, detallando con respeto la explosión en el mar de Visayas sin chistes sobre tormentas tropicales caprichosas, sino enfatizando la tragedia humana con frases como «El rugido del tafón ahogó los gritos», dejando un océano que guarda sus deudas en silencio. Finalmente, fallar en citar evidencia múltiple socava la autoridad. Un solo testimonio es descartable, pero el guión debe corroborar con fuentes diversas. Agencias como la Guardia Costera de E.U. para el Cyclops, que reportó ausencia de debris en 200.000 millas cuadradas, la ONU para cifras de la Doña Paz y la NOAA para lecturas de sonar en rutas perdidas, demostrando que el enigma fue presenciado por docenas de barcos cercanos, pilotos aéreos y satélites, o diferentes instituciones desde la CIA hasta la Royal Navy. Evitando estos errores, el estilo permanece íntegro, asegurando seriedad en tifones pacíficos como el de la Doña Paz, donde el horror no se trivializa, sino que se profundiza en un respeto reverencial por lo irresuelto, dejando al lector no con risas, sino con un escalofrío perdurable ante el abismo. La estructura del video para este episodio se diseña como un viaje meticuloso por los océanos del enigma, comenzando con un cold open de 40 segundos que irrumpe como una tormenta repentina, capturando la retención inmediata mediante teasers de alto impacto de los casos más potentes. 3 o 4 clips breves, 2-4 segundos cada uno, destellan en pantalla un avión TBM Avenger de la Flight 19 girando en un cielo tormentoso sobre el Atlántico en 1905, su silueta desvaneciéndose en nubes cargadas, el SS Waratah zarpeando desde Durban en 1909, su proa cortando olas bajo un sol implacable que pronto se torna ominoso, fragmentos de sonar mostrando ecos vacíos del USS Cyclops en el Triángulo de las Bermudas, y un barco a la deriva en niebla ártica, evocando el HMS Terror atrapado en hielo. La voz en off susurra una línea por clip con tono grave y urgente. Un escuadrón de aviones que desafía la brújula. Un vapor que el Índico se traga entero. Un coloso militar evaporado sin rastro, acompañados de SFX discretos,
un rumble bajo de motores fallando, susurros de viento y agua lamiendo cascos, y una banda sonora fría y tensa, con cuerdas graves y pulsos electrónicos increscendos agresivos, evocando el pulso del océano en calma aparente. Texto en pantalla minimalista aparece en estilo de miniaturas sobrias. Atlántico, misterios. Índico, desapariciones. En fuente serif blanca sobre fondos azul profundo, preparando el terreno para el suspense sin revelar demasiado, dejando al espectador con la pregunta implícita: ¿qué fuerza une estos destinos fatales? De 0:40 a 1:10 transita al title card y branding, un fundido elegante que revela el wordmark Umbralize en letras estilizadas y metálicas, como restos oxidados emergiendo del mar, con la tagline superpuesta: misterios que la ciencia aún no puede explicar, pronunciada en voz en off con eco sutil para enfatizar la vastedad. El título del episodio se overlaya en overlay dinámico: 19 naufragios y desapariciones marinas que siguen siendo un enigma, con un mapa mundial minimalista que resalta océanos clave: Atlántico en rojo turbulento, Pacífico en azul voraz, Ártico en blanco gélido, Índico en verde traicionero, y iconos de tormentas, nieblas y hielo flotando como presagios. Se inserta el case counter en la esquina inferior derecha, 0:19, un contador digital que se actualizará con cada bloque, visible pero no intrusivo, acompañado de un leve SFX de tic, como un reloj submarino. Esta secuencia de 30 segundos establece el tono profesional y el marco geográfico, fusionando el branding con un leve zoom sobre el océano Atlántico, donde las olas simuladas en CGI ondulan como venas de un ser vivo, preparando el terreno para el desfile de enigmas que siguen. A partir de 1:10 y extendiéndose hasta aproximadamente 19:10, el núcleo del episodio se despliega con los casos Trua 1 a Tamura 3, los más potentes para anclar la retención desde el arranque, cada uno estructurado en un micropatrón de unos 6 minutos que repite con precisión quirúrgica. Una placa inicial con título corto y contundente: Caso Marmora 1, el gigante del hielo, seguida de una entradilla visual de 25 segundos con planos B-roll del entorno, hielos crujiendo, nieblas envolventes, una frase gancho en voz en off, como un transatlántico invencible que el Atlántico reclamó en una noche de arrogancia, y un mapa minimalista marcando coordenadas y rutas con un marcador rojo pulsante. La cronología se desenvuelve en 3 hitos claros: salida de Southampton el 10 de abril de 1912, colisión con el iceberg a las 23:40 y hundimiento total a las 02:20 del 15, superpuesta con overlays de recortes de periódicos de la época y logs de telégrafo inalámbrico sin sensacionalismo, solo hechos crudos: 803 pasajeros, 2.224 almas a bordo. La evidencia dura ocupa el siguiente minuto, con fotos en blanco y negro del pecío descubierto en 1985, lecturas de sonar de la NOAA mostrando el casco partido a 3.800 metros y bullets en pantalla. Temperatura del agua, 2 texto, viento, 10 nudos, profundidad, 41 de 43 N, 49 B de 56 O. Teorías principales se contrastan sobriamente: el iceberg como verdugo inevitable versus fallos en los miradores, con pros y contras citados de la Comisión Británica de Investigación de 1912. Antes de pivotar a contraargumentos en los huecos, la ausencia de un SOS exhaustivo pese al equipo Marconi y rumores de sobrecarga de hielo no corroborados por la CIA en revisiones posguerra. El minicierre cierra con una frase de impacto: el Titanic yace quieto, pero sus sombras persisten, y un puente suave al siguiente caso, actualizando el contador a 1:19. Al final del caso número 3, alrededor de los 19 minutos, un CTA suave irrumpe por 5-8 segundos. La voz en off invita: guárdalo para esta noche y activa la campana para más enigmas del abismo. Contexto en pantalla enlazando a la playlist de misterios marítimos,
Un respiro que no rompe el flujo, sino que lo propulsa hacia el interludio 1 de 1 minuto, de 19:10 a 20:10. Este interludio actúa como un respiro calculado, un mapa general del subnicho que despliega un gráfico interactivo de océanos y patrones meteorológicos. El Atlántico turbulento en tonos azules agitados, con iconos de tormentas girando sobre rutas como la del Titanic y Lusitania. El Pacífico con tifones rojos serpenteando hacia el Doña Paz. El Ártico en blancos fracturados para el terror. Y el Índico con nieblas verdes envolviendo el Waratah. Un mini recap susurra en voz en off. Hasta ahora, hemos navegado por colosos devorados por icebergs y torpedos, pero el mar guarda más susurros. Con clips fugaces de los 3 casos iniciales fundiéndose en el mapa y sugerencias de playlist en pantalla. Siguiente. Desapariciones aéreas en el triángulo. Sembrando conexiones sin resolver, mientras el contador parpadea en 3:19 y la música se atenúa a un pulso bajo, invitando a la continuación. De 20:10 a 62:10, los casos Monora 4 a Mola 10 se suceden en un ballet de intensidades alternadas. Cada uno pululará 6 minutos, mezclando impactos viscerales con enigmas más sutiles para mantener el engagement sin fatiga, agrupados por océanos Pacífico, Atlántico y Mediterráneo bajo nieblas, tormentas y grounds traicioneros, fieles al micropatrón que construye capas de intriga. El Gomela 4, impactante, es la colisión del Andrea Doria en 1956, un liner italiano de 212 metros que chocó con el Stockholm en niebla atlántica densa a 40:29 n 69 bmero 56 UO. La entradilla muestra proas cortando vapor luminoso, gancho. 2 titanes en la niebla, uno se hunde en horas. Cronología. Salida de Génova el 17 de julio, impacto a las 23:10 del 25, evacuación con 46 muertos. Evidencia. Fotos del casco escorado 45 grados, sonar de la Guardia Costera mostrando la fisura de 30 metros, bullets, visibilidad 200 ms, velocidad 18 nudos, olas 1 m. Teorías. Error humano versus distorsión radar, contrastan pros, logs de Calamai y contras, brújulas erráticas no explicadas por NOAA, con huecos en rumores de luces fantasmas silenciados por la Marina. Cierre. La niebla se disipó, pero el enigma permanece. Transición sutil al número 5, más callado, el grounding del Costa Concordia en 2012 en el Mediterráneo bajo niebla isleña, un crucero de 290 metros que viró erráticamente cerca de Giglio. 40 más de 22 n, 10 de Gesto 55 e, impactando rocas a las 21:45 del 13 de enero, con 32 muertes confirmadas pero con evacuaciones que duraron hasta el amanecer. El capitán Francesco Schettino ordenando un viraje imprudente que rasgó el casco contra arrecifes submarinos. La cronología desglosa el pánico. Señales de auxilio a las 22:00, impacto a las 21:45 y el barco escorado en horas, con evidencia en forma de videos de pasajeros y sonar de la Marina italiana mostrando la quilla expuesta a 32 metros de profundidad, bullets en pantalla, velocidad 15 nudos, visibilidad, niebla ligera, profundidad, impacto 20 m. Teorías contrastan error de navegación con posibles fallos en el sistema de estabilización Fine SEO. Pros, respaldados por la Comisión Europea, y contras en testimonios de oficiales que juraron el timón giró solo, huecos en la ausencia de alertas automáticas pese a radares, Raytheon. Cierre. El Concordia yace como un esqueleto en la costa, sus cabinas mudas testigos de un enigma no resuelto. Este alternar de intensidades continúa con el Mumla 6, sutil, el HMS Terror en el Ártico de 1846, atrapado en hielo eterno durante la expedición Franklin, 78,44 n, 96 de guerreros no FO, gancho, un bergantín real devorado por el silencio polar. Cronología, salida de Inglaterra en 1845, último avistamiento en 1846, hallazgo del pecio en 2016. Evidencia.
Fotos satelitales de Parks Canada, Bullets. Temperatura, 50 Berslis Negrs. Hielo, 10 metros de espesor. Tripulación, 129 perdidos. Teorías de envenenamiento por conservas versus hipotermia contrastan con huecos en esqueletos preservados sin signos de escorbuto esperado. Así, los casos Clova 4 a Melnelo 10 tejen un tapiz de colisiones neblinosas, grounds traicioneros y trampas heladas, agrupados por Atlántico, Mediterráneo, Ártico, bajo nieblas y vientos que velan lo Domini Being. Inexplicable, cada micropatrón acumulando intriga capa por capa, con el contador avanzando de 4:19 a 10:19, la música pulsando como un corazón submarino. A las 62:10, justo tras el cierre del 10, digamos el MV Doña Paz en su tifón pacífico de 1987, con su explosión infernal dejando un océano vacío de restos pese a 4.386 almas reclamadas, irrumpe el primer mid-roll CTA de 1 minuto, un respiro estratégico para retención en este maratón de enigmas. La voz en off, con tono confidencial pero urgente, declara: «Este es un viaje de 3 horas por los abismos irresueltos. Si el mar te ha atrapado, deja me gusta para desbloquear la parte 2 de misterios oceánicos». Mientras clips fugaces de olas rompiendo contra cascos invisibles se funden en un end screen temporal que enlaza a otra compilación del subnicho. 28 desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. Contexto en pantalla animado. Suscríbete y activa la campana para no perder el siguiente naufragio. El contador parpadea en 10:19 y un mapa overlay resalta patrones emergentes, tormentas atlánticas en rojo, tifones pacíficos en naranja, sembrando anticipación sin pausas largas, la banda sonora elevándose sutilmente a un crescendo de cuerdas que evoca corrientes profundas, propulsando al espectador de vuelta al flujo sin diluir el suspense. De 63:10 a 93:10, los casos Meleslo 11 a Meleslo 15 introducen variaciones visuales que enriquecen la paleta fría y sobria, elevando la inmersión con elementos documentales que contrastan la frialdad técnica con el drama humano, agrupados por el Báltico tormentoso, Pacífico tifónico y grandes lagos, bajo condiciones de guerra y vendavales que actúan como verdugos históricos. El Mosna 11, el USS Cyclops, en el Atlántico de 1918, un carguero de 19.000 toneladas que zarpó de Barbados con manganeso hacia Norfolk, desapareciendo con 306 tripulantes sin SOS, aproximadamente posibles en 65 de gramo. Despliega visuales de sonar en tiempo real, ondas CGI que barren el fondo abisal, revelando ecos huecos donde debería yacer el casco. Gancho. Un gigante de la Gran Guerra tragado por el triángulo sin eco. Cronología. Salida el 4 de marzo. Última posición el 14. Búsquedas infructuosas hasta 1919. Evidencia. Recortes de la Marina de EIEU. Superpuestos con Bullets. Carga. 10.800 toneladas. Viento. 20 nudos. Ausencia de bris. 200.000 millas. Teorías de tormenta versus sabotaje alemán contrastan pros. Informes NOAA de corrientes y contras. Ausencia de restos en sonar profundo. Huecos en rumores de espionaje clasificado por la CIA. Variación visual. Inserts de hidrófonos, SOSUS, mostrando silencios inexplicables. El contador a 11:19. El Cumelo a 12, la deriva del MV Joyita en el Pacífico de 1955, bajo tifón residual, intensifica con drifts simulados en CGI. El yate de 25 metros flotando errático a 16 crésteres. Sangre encubierta sin cuerpos. Gancho. Un mercante sangriento, abandonado en mares calmados. Cronología. Salida de Auckland el 3 de octubre, encontrado el 10 de noviembre. Evidencia. Fotos de la Guardia Costera neozelandesa. Sonar de la NOAA detectando anomalías magnéticas. Bullets. Motor. Encendido. Brújulas. Desviadas. 180 Radio. Estática con voces. Teorías de piratería versus pulso. EM.
Contrastan con huecos en documentos británicos perdidos, visuales de drifts que sumen el revólver cargado, evocando pánico congelado. Transición al Momebro 13, el SS Edmund Fitzgerald, en los Grandes Lagos de 1975. Un vendaval que azotó el Superior con olas de 10 metros. 49 nei 85 de Gravaderos 6 o. Variación con recortes amarillentos de periódicos de Detroit, superpuestos en B-roll de tormentas modernas. Gancho. El orgullo de los lagos, partido en silencio por vientos furiosos. Cronología. Salida de Superior el 9 de noviembre, última radio a las 19:10 del 10, pecio localizado en 1975. Evidencia. Boyas meteorológicas. Bullets. Viento. 144 km/h. Temperatura. Diastrilermos. SOS. Ausente. Teorías de estrés estructural versus rogue waves. Contras en ausencia de Mayday. Inserts de recortes con testimonios de capitanes cercanos. El Homeless 14. El Wilhelm Gustloff. En el Báltico de 1945. Bajo guerra invernal con temperaturas de 18,17. Introduce recortes de propaganda nazi y soviética fundiéndose en mapas de rutas de evacuación. El crucero de 25.000 toneladas torpedeado por el S-13, hundiéndose en 62 minutos con Munir 9.400 muertos, 54 de Genes 54 men N-17 Guide 19. Gancho. La mayor tumba marítima, un convoy de guerra devorado por el hielo. Cronología. Salida de Gotenhafen el 30 de enero, impacto a las 21:16, restos en 40 metros, evidencia, logs de la Kriegsmarine. Bullets. Pasajeros, 10.902, torpedos, 3. Supervivientes, Mulason 9. Teorías de error de convoy versus tácticas soviéticas, huecos en cifras infladas y ausencias de escombros, visuales de recortes que sangran en rojo sobre olas heladas. Finalmente, el Mo-15, otro en los Grandes Lagos, el SS Carl D. Bradley, en 1958, bajo tormenta otoñal, 45 de 45 N, 85 de Grampo 20 O. Un orejero de 119 metros que se partió en dos con 33 de 35 tripulantes perdidos. Variación con sonarecho de la Guardia Costera mostrando la quilla invertida a 114 metros. Gancho. Un gigante de los lagos, roto por olas que nadie vio. Cronología. Salida de Gary el 18 de noviembre. Fractura a las 18:30 del 19. Evidencia. Radios fragmentadas. Bullets. Olas. 12 me. Viento. 100 km comer valle. Debris. Mínimo. Teorías de fatiga metálica versus impacto oculto. Contras en testimonios de barcos cercanos de resplandores inexplicables. Estos casos, tomamos 6 minutos cada uno. Agrupan Báltico, Pacífico, Great Lakes bajo guerra y tifones, introduciendo sonar para drifts como el Yoyita y Cyclops. Ondas que barren vacíos. Y recortes para sinkings como Fitzgerald y Gustloff. Páginas crujientes que susurran tragedias pasadas, construyendo un crescendo visual que contrasta la crudeza técnica con el horror humano. El contador alcanzando 15:19, mientras la música se tiñe de ecos distantes. De 93 postas 94:10. El interludio 2 ofrece un respiro reflexivo de 1 minuto, centrado en líneas temporales que agrupan casos por décadas, trazando patrones a través del tiempo sin imponer conclusiones, solo sembrando hipótesis que flotan como icebergs invisibles. Un gráfico lineal se despliega en pantalla, serif, limpia y fría, desde los 1910 con pérdidas atlánticas como el Titanic y Lusitania en rojo guerra, a los 1940s con picos en el Báltico, Gustloff y Pacífico, Doña Paz análoga en escala, los 1950s con drifts misteriosos como Joyita y Baichimo en azul derivante y extensiones a los 1970s, 1980s en Grandes Lagos y huracanes. Voz en off. Patrón o coincidencia. Pérdidas en los 1910-1950s, clúster en rutas de guerra y posguerra, con ausencias de SOS que desafían avances en radio. Tormentas cíclicas o algo más profundo en las corrientes oceánicas. Superpuesto con iconos de olas y torpedos que pulsan en sincronía. Un mini recap. Del hielo ártico a tifones pacíficos, el mar repite sus susurros, enlazando a hipótesis sin resolución. Anomalías magnéticas que se alinean por eras,
o anomalías que el tiempo no borra. Mientras clips acelerados de sonar y mapas temporales se funden en un pulso rítmico, el contador en 15:19 y la transición suave al siguiente bloque, preparando el terreno para la escalada técnica que vendrá, donde los misterios se profundizan en las entrañas del océano, dejando al espectador suspendido en un mar de patrones no resueltos. El micropatrón que rige cada caso en esta compilación es un esquema repetitivo y preciso, diseñado como un sonar sistemático que barre los detalles del enigma capa por capa, asegurando que cada segmento de aproximadamente 6 minutos, ajustado para 28 casos en la fórmula original, pero escalado aquí a 19 casos en un total utilizable de 168 minutos, tras deducir cold open, títulos, interludios, recaps y outro, lo que otorga unos 8,50 minutos por caso para un flujo más inmersivo y detallado. Construya intriga sin fatiga, repitiéndose 19 veces con variaciones sutiles de plus 10 o 15 segundos según la densidad del material. Comienza invariablemente con una placa de caso de 5 segundos, un lower third, sobrio en fuente serif fría y blanca, que emerge del fondo azul profundo. Caso Beaumaris. Título corto y contundente. Seguido de paréntesis con año, lugar y océano agrupado, como caso Mosla 1, El Invencible del Atlántico, 1912, RMS Titanic, tormenta de hielo. El contador actualizándose en la esquina inferior con un leve SFX de eco submarino, anclando la identidad geográfica y climática desde el primer vistazo. Esta placa no es mera etiqueta. Es un umbral visual que sumerge al espectador en el contexto, con grading frío, tonos azulados y grises que evocan profundidades abisales, y transiciones de corte simple o fundidos cortos de 0,5 segundos para mantener el ritmo acelerado. Inmediatamente de 0,05 a 0,30 en el micropatrón o extendido a 45 segundos en la versión de 8,50 minutos. La entradilla visual despliega 2 o 3 planos B-roll temáticos del entorno, capturados en alta definición con drones o stock footage sobrio, o las atlánticas azotando un casco espectral bajo niebla, hielos árticos crujiendo en slow motion, o tifones pacíficos girando en time-lapse, acompañados de una voz en off que pronuncia una frase gancho dramática y concisa, como «El equipo desapareció tras este umbral de hielo eterno para el HMS Terror», o «Un vapor que el Índico se tragó sin piedad para el SS Waratah», intensificando el suspense con SFX discretos de viento ululante o agua gorgoteando. Esta secuencia establece la atmósfera sensorial, preparando el terreno para la inmersión factual. A continuación, de 0,30 a 1,10 o hasta 1,30 en el ajuste, un mapa minimalista domina la pantalla. Un trazado vectorial limpio con una sola ruta roja pulsante y un marcador en el sitio clave, superponiendo coordenadas precisas como 41 43 16 49 bem de carne 56 o no, para el Titanic a 3.800 metros de profundidad, o rangos temporales, EGEC 1959-1960, para expediciones árticas, con callouts medibles en texto blanco flotante, altitud de vuelo para casos aéreos como Flight 19, profundidad de pecios, distancias náuticas, que no saturan sino que iluminan, citando fuentes como la NOAA para veracidad, mientras la voz detalla el dónde y cuándo con autoridad técnica. La cronología del evento de 1:10 a 2:30, extendida a 3 minutos para profundidad en 8:50, se estructura en 3-4 hitos claros y secuenciales: salida del puerto, anomalía inicial, eje, brújula errática, clímax de pérdida, SOS fragmentado o silencio radiofónico, y hallazgo, ausencia final, presentados como una secuencia overlay de documentos digitalizados o recreaciones esquemáticas sin sensacionalismo, para el SS Edmund Fitzgerald, salida de Superior el 9 de noviembre de 1975. Anomalía a las 19:10 con vientos de 120 km/h. Silencio total a las 19:17,
Pecio localizado por sonar el 14 de noviembre, con recortes de logs de la Guardia Costera superpuestos en fade-in, evocando la inexorabilidad del tiempo. La evidencia sigue de 2:30 a 3:30, hasta 4 minutos ajustado, enfocándose en fotos históricas, lecturas de sonar o registros meteorológicos proyectados en pantalla con bullets concisos y verificables. Para el Fitzgerald, viento, 144 km/h, temperatura, 10 de Garts, última radio, 19/17. Estamos en problemas graves. Profundidad Pecio, 160 mm Snow. Extraídos de informes de la NOAA y la Universidad de Wisconsin, con callouts que destacan mediciones como presiones hidrostáticas de 1000 PSPL y LSI, anclando la narrativa en datos tangibles que contrastan con lo inexplicable.